Buenas tardes, tengan todos ustedes, queridos televidentes, que nos acompañan en una emisión más de su programa Arte, Cultura y Evangelización, donde llevamos hasta sus hogares una muestra de la riqueza histórico-artística cultural de nuestra arquidiócesis de Durango, 4 veces centenaria. El día de hoy es un día muy bonito, es Jueves de Corpus. Recuerden, la tradición nos dice que hay 3 jueves que brillan más que el sol: el Jueves Santo, el Jueves de la Ascensión y el Jueves de Corpus. Y en este día, qué mejor manera de conmemorar esta fiesta que recordando la llegada de una de las órdenes principales que promovió esta hermosa devoción. Me refiero a la Orden Franciscana. El pasado 12 de mayo, 12-13 de mayo, se celebró el 500 aniversario de la llegada de los franciscanos aquí a nuestra nación. Y por ello, hoy tenemos el honor de contar con la presencia de uno de ellos. Me refiero a Fray Adrián Cabrera, originario de Monterrey, quien actualmente es diácono y ya tiene aquí cerca de 2 años aquí en nuestra ciudad. Fray Adrián, gracias por recibirnos aquí en tu casa. Gracias por esta pequeña charla. Gracias, Padre, pues gracias por la invitación también, y pues bien, esta es su casa. Estamos muy contentos de recibirlos. Fray Adrián, ¿podrías contarnos cómo surge pues la venida de los franciscanos? ¿Cómo es que en los inicios de la evangelización fueron los elegidos para venir aquí, habiendo tantas órdenes? Claro. Bueno, pues buenas tardes, agradezco mucho esta invitación y bueno, es una historia que me apasiona mucho, la historia de la orden. Ciertamente voy a presumir que soy franciscano, sí, por la espiritualidad, pero primero me enamoró la historia de la orden. Y bueno, pues en esta llegada de los frailes en 1524, por ahí usted mencionaba el día 12, pues hay varios días que se mencionan entre la llegada, entre la erección de la fraternidad, entre la primera misa. Entonces, hace unos días, nuestro superior, Fusarelli, llegó aquí a México. Es uno de los sucesores de San Francisco para nosotros y vino a celebrar el pasado 24 de mayo en el puerto de Veracruz los 500 años de la evangelización. Y bueno, siendo Papa Clemente VII y siendo rey de España Carlos I, que dicho sea de paso era terciario franciscano, yo creo que de allí también nace el querer enviar a los franciscanos aquí a nuestro país. Entonces pues él hace la encomienda, ¿verdad? A saber que Cristóbal Colón, también terciario franciscano, llega a América, descubre América, pero sin saber que la había descubierto. Nunca pisó pues nuestro país, sino ya Hernán Cortés, que después llega a nuestro país, llega por San Juan de Ulúa, hoy donde está esa cárcel conmemorativa, vamos a llamarle ese monumento, sí, de San Juan de Ulúa. Pues por ese puerto llegan los 12 gloriosos frailes, dirigidos por Martín de Valencia. Entonces, en ese año de 1534 llegan los 12 frailes, pues sin conocer la lengua. Hay una llegada antes, ciertamente se menciona, pero se pierden los nombres de los frailes, se pierden los datos, se pierde quién sí llegó, teniendo en cuenta que el tiempo para llegar de España aquí era alrededor de 2 a 3 meses, y esto en barco, solamente haciendo una parada, por así decirlo, en La Habana, ¿verdad?, en Cuba. Entre estos frailes que llegan antes, se habla en la historia que hubo la llegada de 2 mercedarios, que ahorita solamente me acuerdo el nombre de uno, Fray Juan de Olmedo, pero ellos llegan a la península de Yucatán, pero mencionan que esta tierra, sin saber que era México, o bueno, todavía no existía como tal México, ¿verdad?, pero ellos no sabían que habían descubierto una nueva tierra, por así decirlo, pero estos hijos ay, se me fue el nombre, padre, ¿Se referirá a los 3 flamencos, Fray? Sí, a los sí. Juan de Tecto, Juan de Ahora y Pedro de Gante. Esos son franciscanos, pero llegaron antes hijos de la Merced. Sí, es cierto, los mercedarios. Sí, entonces, que son los que hicieron la primera misa como tal aquí en nuestro país. Sí, es cierto. Pero ellos mencionan que la tierra no estaba preparada para ser evangelizada, y como tal ellos pues nada más fueron náufragos, ¿verdad? No llegaron como tal ni con la intención, pues ni tampoco con la encomienda de evangelizar. Entonces es hasta la llegada de estos frailes, por ejemplo Juan de Tecto y todos estos son de los primeros que llegan. Pero después los de Martín de Valencia,
que venía como superior de estos. Ajá, ya oficial. Ya oficialmente se da en 1534 la llegada de los frailes, le digo, pues esto por encomienda del Papa Clemente y pues del rey Carlos I de España. Entre ellos venía, bueno, Fray Toribio Benavente, que le apodan Motolinía, porque lo vieron muy... Sí, es curioso porque bueno, para empezar, Toribio escribía mucho, sí, y era muy audaz, muy intrépido, y muy realista también. Ciertamente su manera de escribir es bastante interesante, pero muy real. Siempre nada fantástico, nada utópico, siempre muy real a la hora que escribe. Ahorita platicábamos antes, ¿no?, sobre la procesión del Santísimo. Y cuando ven, recordando el nombre de Motoclinía, porque es un nombre náhuatl, que quiere decir pobrecillo, veían los indígenas a los españoles con sus armaduras, los veían con sus trajes, con sus botas, pues para ellos ciertamente eran españoles, ¿verdad? O personas venidas de otro lugar, pero en el caso de los frailes, especialmente Toribio de Benavente, cuando ellos lo ven llegar descalzo y con el hábito roído, con el hábito roto, pues le empiezan a llamar Motoclinía, que quiere decir pobrecillo en náhuatl. Entonces Toribio es alguien que escribe muy bien. Platicamos cosas muy reales, porque de pronto los frailes, cuando mandaban cartas al rey Carlos I contándoles sobre la evangelización, o en este caso al superior de nosotros, Miguel de los Ángeles, que era el superior general de nosotros en aquel momento de la historia, pues Fray Miguel de los Ángeles recibía las cartas y los frailes le decían que la evangelización iba viento en popa, que los indígenas eran muy prestos a las procesiones, a las ofrendas, tenían un gusto por la música, porque los frailes, recordaremos que pues enseñaban con talleres, enseñaban carpintería, enseñaban pintura, enseñaban las artes, enseñaban a leer, pero Toribio hay una carta que manda al rey Carlos I donde dice: una carta antes, un fraile menciona que eran muy religiosos, que tendían mucho a la religiosidad popular, y que especialmente a la procesión del Corpus Christi que estamos celebrando precisamente el día de hoy. Toribio de Benavente, después de, pues no desmentir, sino de más bien contar una realidad o algo que estaba pasando realmente, un fraile escribe una carta diciendo que los indígenas iban detrás del Santísimo con mucha fe, mientras que Toribio, él dice, bueno, ciertamente hay devoción en los indígenas, están aprendiendo sobre la fe, pero me gustaría contarle que ellos piensan que a la hora que nos siguen con el Señor en la custodia, ellos creen que estamos adorando al Dios Sol. Entonces este proceso de evangelización pues tiene que continuar, no hemos llegado a la cúspide de la evangelización, menciona, y pues que le pide que envíe después más religiosos. Ya después llegarán los agustinos, si no me equivoco, los dominicos primero llegan, después de nosotros en 1531, y los padres agustinos en 1534. También en 1534 llega la primera orden femenina a México, después de varios intentos que se hacen, ¿verdad? Juan de Zumárraga pide a distintos monasterios de España que vengan a fundar la vida femenina aquí, la vida contemplativa femenina a nuestro país, a nuestras tierras, y pues nadie quería venir por lo que representaba salir de los conventos, por lo que representaba subirse a un barco, y como tal, con la clausura papal que vivían, pues tenían que, además de venir 3-4 meses en un bote, pues estar encerradas en un camarote totalmente, ¿verdad? Sin las condiciones de salubridad que hoy tenemos, sin las condiciones sanitarias. Entonces, pues ninguna orden quería enviar pues a sus hijas, ¿verdad? En este caso de las ramas femeninas, y fue la orden de la Santa Madre Beatriz de Silva, que ella decide, bueno, ya muerta, ¿verdad? Pero más bien la superiora de ese momento de las hijas de la Inmaculada Concepción, decide enviar a 12 religiosas, 12 monjas, las cuales no llegan todas, si no mal recuerdo llegan entre 6 y 8, y son las madres de la Inmaculada Concepción. Es una orden, por así decirlo, hermanas nuestras. Solo por mencionar, San Francisco crea 3 órdenes: los hermanos menores, que somos nosotros, las damas pobres, que son las clarisas, y a la tercera orden franciscana, que son los hermanos seglares, los del escapulario y la cuerda. Entonces, esta orden de la Inmaculada Concepción tiene una predilección entre nosotros, y es como, pues, está casi al nivel, pues, de nosotros en el árbol genealógico de la familia. Entonces, estas hijas de Santa Beatriz llegan aquí a México en 1534, si no mal recuerdo, un 23 de febrero de 1534, y su primer convento
estuvo en lo que hoy es Bellas Artes, en la Ciudad de México, hoy pues ya destruido. Ya destruido. Entonces ese es el primer monasterio, y bueno, también franciscanas, también llegan las primeras franciscanas, y por orden del mismo Juan de Zumárraga, que seguía escribiendo cartas a España para que enviaran más monjas, pues no, nadie enviaba. Después las madres capuchinas llegarán mucho tiempo después, pero las madres concepcionistas fundan a las hijas de San Jerónimo, que son las de Sor Juana Inés de la Cruz. Y yo tenía la mención, por ahí había sabido que las carmelitas también, hay otra historia por ahí que sí llegan carmelitas, madres carmelitas, pero también fundan a las clarisas, es decir, no vienen clarisas de España. La Orden de la Inmaculada Concepción funda a la orden, dejan de ser concepcionistas para pasar a fundar a la Orden de Santa Clara aquí en México. Entonces, pues sin mucha presunción, podría decir que nuestro país es muy franciscano desde su origen, e incluso, ¿verdad? Así como mencionar, por ejemplo, al beato Sebastián de Aparicio. Ah, claro. Con la primera carretera, sí, la primera carreta, la división de algunos estados de nuestra república. Entonces sí, en esta llegada de los frailes, pues llega así la fe, llega la devoción, llega la piedad, pero pues también llega la ciencia. A saber también, a comentar que la primera universidad pues fue hecha por los franciscanos, la enseñanza fue estipulada por los franciscanos aquí en México, y bueno, pues los frailes, una manera de evangelizar en aquel momento, al no conocer la escritura ni la lengua de los indígenas, como los indígenas, los grandes, los adultos, no querían enseñar su lengua, eran muy celosos de su lengua, porque por un lado tenían la imagen del español que los sometía, que los golpeaba, que los humillaba, que los robaba, y por el otro lado pues tenían la imagen de un religioso o de los frailes que buscaban hablarles de Dios, aunque pues hay una versión un poquito dificultosa para explicar de cómo presentarles un Dios que nos ama en la cruz. Fue uno también de los choques que se encuentran los frailes con los indígenas, mostrarles a Jesús en la cruz, un hombre sangriento, como ese hombre que sangra, pues nos habla del amor de Dios. Era de pronto un encontronazo entre los indígenas, o la manera de entender de los indígenas, pero los frailes pues tratan de explicarlo con pastorelas, por ejemplo, trataban de evangelizar con los nacimientos, como sabemos, con las posaditas. Ya después también los padres agustinos traen su manera de educar en la fe con estas cuestiones. Entonces los frailes lo que hacían a la hora que los adultos, los indígenas adultos, no querían mostrar su lengua, enseñar su lengua, ¿qué hacían? Pues jugaban con los niños. Entonces en ese jugar con los niños empezaban a aprender la lengua. Hay muchos escritos de Toribio de Motolinia, Toribio de Benavente, que dice, bueno, yo mencionaba algo a los niños, pero después todos empezaban a reír. Seguramente el niño indígena les decía otras cosas que el fraile le quería decir. Pedro de Gante, con las primeras escuelas, con los primeros talleres. Entonces, un Junípero Serra, que ya llega después, para mí es santo realmente, pero Margil de Jesús, que todavía no es llamado a los altares, pero yo creo que seguramente ya está en la presencia de Dios y de una vida muy santa, pues también su manera de evangelizar, este fraile con los pies alados de alturas, este Margil de Jesús, que evangelizó desde el centro del país, desde Querétaro, desde Guatemala incluso, fundando los conventos el convento del Santo Cristo, el convento de la Santa Cruz, el convento de Guadalupe, aquí en nuestro vecino estado de Zacatecas, estos conventos de propaganda fide que se dedicaban precisamente a evangelizar. Un dato que me gustaría también mencionar, padre, es que los frailes cuando llegan no vestían de café o de marrón como estamos ahorita. Esta es una devoción de los frailes dieguinos, de una reforma. Los frailes cuando llegan, incluso si ustedes van a algunos museos y ven pinturas, muchas de las veces los frailes están pintados de un color azul, de un color grisáceo. ¿Por qué? Porque los frailes empezaron a usar este color en protesta o en defensa del dogma de la Inmaculada Concepción. Por eso Santa María, en su dogma de la Inmaculada, es madre y protectora de nuestra orden. Es un dogma muy franciscano, y los frailes, las monjas, empiezan a vestir de azul. Por eso en muchas ocasiones podremos ver, les digo, en museos o en templos, a San Francisco o a San Antonio vestidos de azul por este fervor inmaculista. Sí, fray, sin duda ya en alguna ocasión habíamos comentado cómo el beato Juan Duns Escoto, un beato del siglo XIII, es el que hace posible esta defensa del dogma de la Inmaculada. Fray,
Por ejemplo, nuestros jóvenes a veces tienen la idea vendida por los intelectuales de que cuando llegó la religión católica se impuso, fue así a la fuerza, que a la espada. Pero ahorita que comentabas de todos los recursos, nos damos cuenta de que gracias al esfuerzo franciscano, de que ellos tenían que aprender la lengua, de que ellos tenían que utilizar recursos, pues la perspectiva es diferente, porque a veces siempre que hablamos que de conquista o de el descubrimiento, así se les vende la idea de que ay, llegaron, mataron, opresores, pero no, al contrario, el franciscano tuvo esa disposición para, pues sí, para educar, para aprender, y gran parte de las lenguas que todavía se conservan, los dialectos de nuestro país, es gracias a la obra franciscana. Ya ahorita comentaba algunos recursos, ¿podría mencionarnos algunos otros? Claro, yo algo que menciona, por ejemplo, a mí siempre me llamaba la atención antes de estudiar la historia de la orden, en esta parte opresora de lo que llamamos la conquista española. Y si bien yo creo que pudiéramos pensar que si no hubieran sido los españoles, algunos otros hubieran sido los que llegaran a nuestro país a conquistar o a apropiarse pues de nuestra tierra. Entonces, en este venir de los franciscanos a nuestro país, bueno, ya estaba esta parte de la historia donde los frailes se educaban por medio de talleres, por medio de la música, por medio de la pintura, por medio de la carpintería. Pero yo siempre he pensado, padre, que pensar en el pasado y hablar o argumentarlo o tacharlo desde nuestra con anacronismo, es un anacronismo histórico que no podemos hacer porque no estamos de alguna manera en los zapatos de aquellas personas y ellos respondían a lo que podían hacer en aquel momento. Entonces este juicio anacrónico de pronto, no quiero decir que nos vuelve ignorantes, pero yo creo que para estudiar la historia tendríamos que entenderla siempre desde su contexto histórico, geográfico. Entonces, la evangelización cuando se da en nuestro país, especialmente por mis primeros hermanos que llegan acá, pues siempre fue buscando en esta parte humana, buscando la humanidad, promoviendo la humanidad de las personas. Y hay muchas cartas precisamente con el rey Carlos I, incluso con el Papa Clemente, pidiéndole que mande cartas, que mande condes, que mande virreyes, que vean por los indígenas, porque los frailes le pedían a la reina y al rey Carlos que fueran bautizados. Los españoles no querían que bautizaran a los indígenas porque a la hora que eran bautizados ya no podían tenerlos como esclavos. Entonces los frailes defendían que eran hijos de Dios, que tenían alma, porque los españoles, tal vez no todos, algunos españoles decían, bueno, son bestias, es como bestias, se les hay que tratar, como bestias hay que tenerlos como esclavos. Los frailes promovían y pedían permiso para bautizarlos. Entonces a la hora que se les bautiza, pues ya no se les podía tratar como bestias, es decir, promovían los derechos humanos. Sí, exacto. Me atrevería a decir que son los precursores de los derechos humanos aquí en México, y con la evangelización, que después tendremos el acontecimiento guadalupano en 1531, que es el auge de la piedad, de la religiosidad de nuestro país, bajo este hermoso códice de la Virgen de Guadalupe, también aparecida a San Juan Diego, y bueno, pues a un fraile franciscano. Entonces, en este juicio anacrónico deberíamos de entender ese contexto, esa parte de la historia, y bueno, menciono los precursores de los derechos humanos aquí en nuestro país y en buena parte de lo que fue la Nueva España fueron los franciscanos, promoviendo esta parte, la dignidad de los hijos de Dios. Y también otra cosa que defendían era que los indígenas no tenían que pagar impuestos a la corona, porque decía, ya todo lo que tiene la tierra, todo lo que tienen las minas, todos los recursos que tienen se llevan a España. Entonces, ¿cómo pedirles más a los indígenas que los están dejando sin sus posesiones? Entonces, creo que hay también otra cosa a rescatar. Algo, padre, que me parece también muy loable son los montes de piedad. El monte de piedad que hoy conocemos, que llevan las joyas y regresa, que es los comerciales. Bueno, es una aportación franciscana en nuestro país, pero hay que mencionar una cosa, no era para empeñar, los frailes no les llevaban las joyas y les prestaban, no. Los montes de piedad eran precisamente para evitar el trabajo excesivo, incluso el trabajo de por vida de alguna persona con algún hacendado. Nos acordaremos todos de las tiendas de raya. Bajo yo te fío,
tú me trabajas, yo te fío, me debes toda la vida, y si no me pagas tú, me pagan tus hijos. ¿Qué eran los Montes de Piedad? Los Montes de Piedad, que ya después el gobierno con las leyes de reforma nos lo quita, eran cajas de ahorro. Entonces todos los indígenas cooperaban en estas cajas de ahorro, y las nobles personas católicas adineradas aportaban también para pagarle a los hacendados y que las personas no debieran, o que la viuda no siguiera pagando la deuda de su esposo a alguno de los tenderos o a alguno de los hacendados. Entonces estos eran, pues es una aportación también a los derechos humanos en nuestro país, con estos Montes de Piedad, pues mencionarlo, ¿verdad? Y pues como decía, tal vez no todo el país, pero yo diría que un 80% de nuestro país evangelizado por los franciscanos, con una tarea audaz, con algo muy difícil, y pues lo lograron. Nuestro país es muy mariano gracias a esos evangelizadores, es muy religioso. Hablábamos de la fiesta del Corpus, ¿no? Cómo está tan arraigada en nuestro país. Y bueno, pues los hijos de Santa María de Guadalupe también. A lo mejor me gustaría terminar con una historia chiquitita, padre, que tenemos en el convento aquí donde tenemos nuestro noviciado. Sí, adelante. Pues no sé si también hablaríamos un poquito de... Sí, sí, eso le iba a preguntar. ¿Cómo llegaron los franciscanos aquí? Para que nuestra gente sepa cuál es el origen de la presencia franciscana en nuestra arquidiócesis. Bueno, entonces, sí, a ver, borrea después. Yo pensé que no iba a llenar todo el espacio, padre. Adelante, Fray, adelante. Pues bien, los frailes, cuando vienen, vuelvo a decir, había frailes de Propaganda Fide, había franciscanos dieguinos de la Reforma Alcantarina, los capuchinos todavía no llegaban, estábamos pues los frailes observantes. Entonces los frailes que llegan aquí eran frailes de la observancia, como los que estamos ahorita, como su servidor. Entonces mandan a esta parte del norte del país. Recordaremos que nuestra amada catedral tan hermosa que tenemos es la primera catedral del norte del país. Entonces los frailes llegan de este lado del país, aquí donde creo que acababa el Camino Real de Tierra Adentro, no sé si continuaba Chihuahua, pero... Sí, continuaba. Sí. Entonces era una parte principal del Camino Real de Tierra Adentro. Entonces los franciscanos llegan, evangelizan, y pues construimos 3 templos aquí en la ciudad de Durango. Aparte del de Nombre de Dios, y varios estados de aquí, varias ciudades del estado. Pero aquí en la ciudad tenemos San Juan Bautista de Analco, tenemos también la Iglesia de los Remedios, aquí en el cerro atrás, y está San Francisco. Los historiadores mencionan, aquí tenemos una fotografía nada más, los historiadores mencionan que de aquí de la ciudad, que el templo de San Francisco era más grande incluso que catedral, más ancho que catedral, más alto que catedral, y que cuando ponen la cúpula de catedral, el conde del Valle de Xúchitl manda de una manera colosal, de una manera, pues yo creo que un avance tecnológico para ese tiempo muy atrevido, levantar la cúpula de San Francisco para que fuera más alta que la de catedral. Eso ya a gusto del conde del Valle de Xúchitl. Entonces manda levantar este templo, y mencionan pues que era un templo muy bello, mencionan que era un templo muy... ya solamente se conservan pinturas, aquí algún duranguense por ahí tiene pinturas de cómo era ese templo, pero sí era majestuoso y colosal. Y llegan los frailes, y bueno, estuvieron aquí en su fundación, van y evangelizan parte de la sierra, y bueno, evangelizan todo el valle. Después con el comandante Gavira, ya creo que era, no sé si era comandante militar y también gobernador, ¿no? Sí. Pues mandó destruir varios de los templos principales de aquí de nuestra ciudad. Entonces los frailes salieron expulsados después de las leyes de reforma, estas leyes de Juárez, después llevadas a funcionar, o llevadas de una manera más estricta por Plutarco Elías Calles. Entonces expulsan a los religiosos, a las órdenes religiosas, como en este caso los franciscanos de aquí de nuestra ciudad. Salen expulsados, y el templo de San Francisco para los duranguenses de aquel momento era un signo de religiosidad muy fuerte, era un signo de piedad, era un signo muy, yo creo como ahora es nuestra catedral, pues así simbolizaba San Francisco. Entonces de ahí la demolición de un templo tan emblemático, porque hay un periódico, no sé si usted lo tenga, padre, pero él dice: acabaré con el catolicismo fanático de Durango. Entonces ese periódico de 1900, creo que es 34, no recuerdo, ahí lo tengo.
menciona, acabaré con el fanatismo católico de Durango. Entonces era una persona pues enojada con la iglesia, enojada con la fe, pero en esa salida de los religiosos de nuestro estado, pues bueno, fue que Los Remedios quedó en ruinas, Analco quedó pues también tomado ciertamente por el curato diocesano, pero después abandonado. Entonces este templo donde estamos ahorita, del señor José de Faisón, pues no fue un templo franciscano, pero curiosamente una devoción mariana muy marcada en la orden es Nuestra Señora de los Ángeles, y los frailes después son invitados, después de la expulsión. Este 11 de julio cumplimos 80 años de la llegada, de una rellegada o de un regreso después de la expulsión de las leyes de reforma, de las leyes de calles, aquí a nuestra ciudad. Recibimos la invitación de parte de un obispo, no recuerdo cuál obispo, no tengo el nombre, se los debo. Recibimos la invitación. Previo a eso, la orden, la provincia, que es la provincia de Jalisco, la provincia franciscana de Santiago y Francisco en México, mandan cartas para pedir regresar. Entonces este obispo nos manda decir que podemos regresar, y nos ofrecieron 3 templos, ofrecieron el santuario, ofrecieron San Juan Bautista de Analco y ofrecieron Los Ángeles. Entonces los frailes, cuando regresan, deciden tomar Los Ángeles, pero Los Ángeles era la orilla de la ciudad. En aquel momento, ahorita ya estamos prácticamente en el centro, pero las orillas de la ciudad era aquí el templo de Los Ángeles. Entonces los frailes regresan. El año pasado nuestro pastor, el señor arzobispo Faustino, nos ayudó a pedir a Roma pues abrir primeramente un año jubilar por la llegada de los frailes, y se abrió la Puerta Santa. Entonces, gracias a la ayuda de Monseñor, el Papa nos otorgó esta indulgencia plenaria a las personas que pasaran por nuestro templo. Y justamente, y aprovecho como comercial, invitar, sí, adelante. El próximo 11 de julio a las 5 de la tarde vamos a tener una procesión con carros alegóricos. Del templo de Fátima y del Carmen saldrán los carros alegóricos por todo Cuauhtémoc, 20 de noviembre, y en la catedral saldrá la peregrinación de todas las personas, están todos invitados cordialmente al cierre de la Puerta Santa. Entonces vamos a conmemorar estos 80 años de la llegada de los frailes en 1944, sí, de la llegada de los frailes, sí, aquí a nuestro, pues a este bello templo que la providencia de Dios nos ha regalado. Y pues bueno, están todos invitados. La llegada de los frailes aquí, pues se menciona que la recibió el entonces gobernador, el alcalde, las autoridades civiles, y hubo una religiosidad muy marcada en este templo. Aunado a eso, también mencionar que en estas 3 órdenes, aquí nunca hubo clarisas, pero están las madres capuchinas, pero una orden que nunca se fue, que está al nivel pues de nosotros, en estatutos y demás, la orden franciscana seglar. Cuando se destruye el templo de San Francisco, se pasan al templo de San José, entonces aquí en el centro, y después de la llegada de los frailes a este templo, hay una peregrinación que se hace del templo de San José aquí al templo de Los Ángeles para erigir la fraternidad seglar, la fraternidad de la orden franciscana seglar aquí en nuestro templo. Entonces estamos en este año conmemorativo por los 500 años de la evangelización, estamos en año jubilar por los 80 años de la llegada del regreso de los frailes aquí. Y yo creo que despuesito llegarían los carmelitas, no sé si los agustinos se fueron o siempre permanecieron, porque si no mal recuerdo ellos tienen la iglesia a perpetuidad, no sé si en el tiempo de la persecución ellos se fueron. Entonces creo que si yo no fuera fraile, de verdad que estaría muy enamorado de la historia de la orden, porque el país es franciscano. He tenido la oportunidad de que vengan frailes amigos de otros países y mencionan, es que aquí todo es franciscano. Va uno al centro del país y ese templo es franciscano, esta calle se llama por tal fraile, la Virgen de Guadalupe, la división de los estados, la UNAM tiene que ver con los frailes, los Montes de Piedad, etcétera, etcétera. Tantas cosas, y cosas que incluso preservamos en la historia, como los códices, pues tienen que ver con los frailes que ayudaron a custodiarlos. Entonces creo que el conocer la historia de la orden pues ayuda mucho para entender la historia de nuestro país, incluso en la persecución religiosa, el cómo trataron de esconderse muchos frailes para seguir evangelizando. De ahí nace la tercera orden regular, que son unos franciscanos que dejaron de vestir hábito,
empezaron a usar, ya existían como tal, pero se impulsaron o se promovieron en ese tiempo aquí, y la cuerda la traían escondida entre tablones del hábito. Pero son franciscanos, existen como tal, ya son poquitos, pero existen. Entonces los frailes de la TOR, así se llaman, de la Tercera Orden Regular, vestían o andaban como los padres diocesanos, en ese momento con su traje talar negro, pero eran franciscanos escondidos de alguna manera en un atuendo que simula el atuendo o el traje talar de ustedes, los diocesanos. Entonces, nuestro país, vuelvo a decir, tiene mucho de franciscano, mucho del carisma de nuestro Padre San Francisco, un pueblo eucarístico. Tiene mucho que ver, los viacrucis en los templos tienen que ver con los franciscanos, los sagrarios, las custodias. Y cómo ubicar un templo franciscano, como un dato cultural. Los templos franciscanos siempre van a estar de la salida del sol al ocaso. Es decir, la puerta principal siempre va a estar hacia enfrente con una torre. No con dos como los jesuitas o como los templos de los padres diocesanos, porque esta torre, incluso los agustinos también lo tienen así, muchas órdenes. Una sola torre señala, es como si fuera una mano con un dedo, que señala que la autoridad es de Dios. Los jesuitas, como de alguna manera debían reverencia a la corona, hacían sus templos con dos torres. Es una peculiaridad de los templos franciscanos es esa, desde la salida del sol al ocaso. Si vamos a ver los remedios, si vamos a ver Analco, pues esta parte que está de lateral es reconstruida. El templo original sí estaba así. Si vamos a Nombre de Dios, el templo está así. Y bueno, Los Ángeles no está así porque mencionó no fue sí. mandado así. Pero San Francisco, sí estaba así, ¿verdad? Entonces, pues realmente nuestro país es un país muy franciscano. La historia es muy franciscana. Yo estudio en el seminario con los hermanos y a veces entre carrilla, a veces entre juego, ellos me mencionan que todos son terciarios franciscanos. Y bueno, pues es que la Tercera Orden franciscana tenía también mucho que ofrecer. Y como tal, de pronto también era el único grupo en el que los laicos tenían participación en la iglesia. Entonces, muchas personas ilustres de nuestro país fueron terciarios franciscanos o educados por franciscanos. Pues bueno, mencionar eso, no sé si ya hablé mucho, padre. No, Fray, al contrario, y eso que no tenía nada que decir, queridos televidentes. Pero, Fray, agradecemos el que nos hayas recibido aquí en tu casa. Gracias por esta pequeña charla, muy enriquecedora, porque, como dices tú, el país es muy franciscano. Agradecemos que tu conocimiento y tu sabiduría nos ha iluminado hoy en este día tan hermoso del cuerpo y la sangre del Señor. Y ojalá que pronto podamos nuevamente hacer alguna entrevista, pues está en jubileo internacional, ¿no? De la estigmatización, luego después de la muerte de San Francisco y otros más eventos, ¿verdad? Así es, estamos en los 800 años, el año pasado, del acontecimiento Grecho. Acordaros que San Francisco fue el primero en montar un nacimiento y el año pasado se cumplieron los 800 años. Este año es de los estigmas, acordarnos también o saber que San Francisco fue el primer santo estigmatizado en la historia. Entonces esta conmemoración la estamos festejando cada 17 de mes en las distintas fraternidades franciscanas, con los terciarios, con religiosas, con las monjas, con los padres capuchinos, con sus servidores. Entonces estamos haciendo estas celebraciones porque aquí en Durango pues tenemos varias congregaciones con espiritualidad franciscana. Y bueno, padre, si me permitiera terminar con la historia esta que comentaba. Sí, adelante. Es una historia que a mí espero que no se me quiebre la voz en esta ocasión, pero es una historia que a mí me recuerda mucho el amor de María sobre nosotros. Cercano aquí a nuestra ciudad tenemos el estado de Zacatecas y está el convento de Guadalupe. Allí pues moramos todavía los frailes, tenemos nuestro noviciado. Ahí Fray Antonio Margil de Jesús funda este convento, que era una ermita de la Virgen del Carmen, después la pasa a ser ermita de la Preladita, que es una imagen chiquita de la Virgen de Guadalupe tallada. Le llaman Preladita y después manda a hacer una pintura, que es la Prelada, ¿verdad? Que es la dueña del convento, que está en el retablo principal. Cuando es el acontecimiento guadalupano, no todos creían. Incluso hubo franciscanos que no creían en el acontecimiento guadalupano y que igual escribieron cartas a la corona para decir que era una mentira. Casualmente en este convento de Guadalupe había un fraile, que ahorita no recuerdo su nombre, no creía en la aparición de la Virgen de Guadalupe, no tenía devoción por la Virgen de Guadalupe, y su oración todos los días a la hora que cerraba el templo, era el superior del convento, a la hora que cerraba el templo decía: yo no creo en ti, pero ahí te dejo porque la gente igual viene.
Entonces, en una ocasión, pues esa era su oración de todos los días, o su manera de platicarle a eso que él no creía. En una ocasión, este fraile superior del convento, pues se fue a dormir. Andaba, pues, cuentan en las crónicas del convento, que vieron a una mujer caminar por los pasillos. Entonces, dos frailes que se encargaban de cerrar ya después el convento, apagar las velas, qué sé yo, pues vieron a esta mujer, prohibidísimo que entraran mujeres al convento. Entonces fueron persiguiéndola, no la alcanzaban, y vieron que se metió al cuarto del guardián. Entonces, entre el morbo y por qué se mete una mujer al cuarto del superior, etcétera, etcétera, pues se quedaron como en shock. Pero en ese momento, el fraile, que no creía en la aparición de la Virgen de Guadalupe, pues él tuvo un sueño. Entonces, en este sueño, la Virgen esta mujer, ya me adelanté un poquito, esta mujer que se le aparece en sueño, vestida de blanco, le dice por su nombre y le menciona: tú no crees en mí, pero yo sí creo en ustedes y tengo un cariño muy especial por ustedes. Y así como mi hijo tiene predilectos entre sus hijos, yo, Santa María de Guadalupe, tengo mis delicias y mis quereres en los hijos de Francisco. Y yo les prometo a ustedes, la crónica cuenta que se quita un cabello de su cabeza y se lo pone al fraile como un anillo, como un desposorio. Y yo les prometo a ustedes conservar la orden hasta el fin de los tiempos y darle a este templo un fin glorioso. Entonces, en la historia, pues los frailes se fueron, pero quedó uno en ese convento. Y hoy por hoy, ese recuerdo de esos cabellitos los tenemos en un relicario. Y se menciona pues que el fraile despierta, entran los frailes a la celda, pues no había ninguna mujer, el fraile empieza a platicar, coinciden las historias de cómo estaba vestida, y esta parte de yo, Santa María de Guadalupe, tengo mis delicias con los hijos de Francisco, para mí es algo muy alentador, es algo como María nos ve con tanto amor, y bueno, María, que a la cual nosotros también le tenemos tanto amor, pues tuvo esa predilección, ese regalito, regalote con nosotros, de hacer este desposorio con la orden franciscana. Entonces, ojalá cuando puedan ir al convento de Guadalupe, después el fraile manda a tocar las campanas, el superior, esa noche por la madrugada, se repican las campanas, se junta la gente y él cuenta su culpa. ¿Y cuál era su culpa? Que él no creía, pero que después de ese acontecimiento él cree, y la gente empieza pues a decir que en ese desposorio, junto con los frailes, le ponen un anillo. La pintura como tal tiene un anillo de oro puesto en la imagen, empotrado, y pues en ese desposorio que el mismo pueblo de Guadalupe, Zacatecas, hace con el convento. Cuando se van los frailes, expulsados también por las leyes de calles, el gobierno manda que da una orden y da un permiso de saquear los conventos. Pero el convento de Guadalupe, Zacatecas, mientras el convento de San Francisco, el convento de los dominicos, el convento de los jesuitas en el centro fueron saqueados, la gente en Guadalupe, Zacatecas hizo vallas y protegieron el convento. Escondieron muchas cosas del convento para custodiarlas, para guardarlas, pero el convento como tal se puso la gente alrededor para protegerlo, y bueno, es una joya. Cuando puedan ir, visítenlo, y creo que en ese fin glorioso pues confiamos, y pues el corazón espera también en una esperanza con los ojos de María. Gracias, Fray. Qué mejor forma de terminar este programa encomendándonos a María, María, patrona de México, patrona de los franciscanos. Gracias porque estos testimonios alientan y sostienen nuestra fe. Gracias. Y pues agradecemos también a nuestra colaboradora Gaby Juárez, que ha hecho posible la transmisión de este programa, y los esperamos el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde en su programa Arte, Cultura y Evangelización. Hasta la próxima. Pase bien.